tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, tu palabra, Señor, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Hola queridos hermanos, bienvenidos una vez más a otro interesante estudio bíblico. El tema que vamos a tocar hoy es un tema bastante controversial y se llama ¿qué trajo Cristo? ¿Paz o espada? En Mateo 10:34 está escrito: no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Oremos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, porque una vez más tú nos permites indagar en tu palabra. Guíanos, danos entendimiento y que podamos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Cuando leemos este versículo, a primera instancia nos crea cierto grado de confusión. Choca con la imagen de Jesús que llevamos en nuestra mente y nuestra primera reacción es seguir adelante en nuestra lectura y dejar el asunto atrás. Sin embargo, si nos paramos ante una verdad bíblica poco comprendida y tomamos la decisión de indagar, este breve testimonio de Jesús acerca de su misión se abre en todo un abanico de verdad. Pero centrémonos en dos enfoques de esta afirmación. ¿Cómo ve el mundo a Jesús? Ellos lo ven como un maestro simpático, un maestro de paz y de amor, tolerante de todo cuanto no signifique hacerle mal a otro, de carácter amigable y ayudador. Es el que nos pone en armonía con Dios y nos lleva a un futuro mundo mejor. Y la imagen varía de persona en persona y de país en país. Y en la cultura mundial su naturaleza se hace borrosa y es más bien como un personaje de fantasía en el cual tú puedes creer unos a una manera y otros a otra manera. La representación de un hombre que creó una religión hace más o menos 2000 años y que cada día pierde más realidad ante una conciencia antropocéntrica. Es decir, una conciencia orientada hacia el ser humano, quien lleva en sí mismo la semilla de la deidad, como dicen ellos, y que debe nacer de un nuevo orden mundial y evolucionar mediante la ciencia y los conocimientos de origen místico, hasta que lleguemos a ser inmortales. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5 dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer el fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de este árbol, ni lo toquen. De lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: ay, no es cierto, ay, por favor, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le van a abrir los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y como hemos sonado en otras predicaciones, esta mentira es tan activa hoy en día en nuestra sociedad moderna como lo fue al principio de la humanidad. El engaño perfecto.
Pero veamos cómo nosotros, los cristianos, conocemos a Jesús. Como creyentes, cuando nos convertimos a Jesucristo, experimentamos la salvación, el perdón de nuestros pecados, un nuevo nacimiento y una nueva relación con Dios. Y llegamos a conocer que Cristo no solamente es Dios, unido en una Trinidad conjunta con el Padre y con el Espíritu Santo, sino que también es Rey sobre toda la raza humana. Y a nosotros, los que creímos en Él y lo recibimos, se muestra como el Salvador y el Pastor. También lo conocemos como la autoridad suprema y soberana que guía nuestras vidas con un propósito muy especial. Y no solamente en este periodo de nuestra breve vida sobre este planeta. Él tiene preparado un proyecto extraordinario para cada uno de nosotros después de la resurrección de los muertos. Ahora bien, la relación que una persona tenga o no tenga con Cristo es la que define el tipo de paz que esa persona busca o llega a experimentar. Veamos al que no cree que Jesucristo es Dios, ni llegó a experimentar que Él se le revela su vida. Esa persona busca la paz en el mundo porque no conoce otra fuente de paz. Busca estabilidad financiera en primer lugar. Cree que si se prepara bien de joven, llegará a tener más adelante una fuente de ingresos que le permitirá acceder a una cantidad de bienes de valor dentro de la sociedad. Considera que cuanto más tenga, más paz tendrá, porque cree que acceder a un alto nivel de bienes y servicios le va a garantizar esa paz. Puede pagar casa, carro, vacaciones, médicos, abogados, sobornos, seguros. Pero en el fondo sabemos que la paz le es robada cuando tiene que esforzarse todo el tiempo para evitar que el dinero se le desvanezca, por no estar sacrificando esa paz para mantener siquiera el nivel de vida anhelado. Y ni hablar de esa persona cuando quiere aumentar sus riquezas. Y su propia naturaleza humana, como el egoísmo, la arrogancia, la envidia, la impaciencia, ira, enojo, la falta de perdón, etc., son los principales depredadores de la paz de la persona del mundo. Y a medida que pasa el tiempo y esa persona se acerca al final de sus días, sabe que todos sus esfuerzos para evitar la muerte son en vano, porque nadie se salva de la muerte y su paz se escurre. No hay esperanza, no hay luz. Solo una gran frustración y el autoengaño que le quiere hacer creer que al otro lado comenzará finalmente esa vida de paz. Veremos ahora nuestra mirada hacia el cristiano. La paz que recibe de Dios no es como aquella que da el mundo. Jesús al final de su ministerio dijo en Juan 14, 27: La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien, ni se acobarden. Para nosotros, a quienes hizo familia suya, nos prometió paz. Una paz que va más allá del entendimiento humano. No se trata de una sensación de euforia y de ver todo color de rosa. Tampoco nos guardará de los problemas. Muy lejos de eso. Jesús aseveró que en este mundo vamos a tener ciertamente problemas. También dijo que tendríamos persecución de parte de la gente de este mundo. Pero en todo ese tumulto de aflicción, de complicaciones, falta de recursos, pérdidas materiales, de salud y aún de libertad, Él nos promete una paz en medio del torbellino que busca arrastrarnos hacia la desesperanza y el desánimo. A lo largo de la historia humana, muchos han tratado de lograr la paz haciendo las cosas más extrañas. Tenemos, por ejemplo,
al principio de la era cristiana a un tal Simeón el Estirita. Al principio de la era cristiana fue un santo anacoreta diferente, pues a la edad de 32 años se subió a lo alto de una columna, se llama stylos en griego, de lo cual no volvería a bajar durante los 37 años siguientes hasta acabar sus días. En lo alto de la columna pudo encontrar tranquilidad que no encontró cuando antes se había ido a vivir a una cueva en el desierto, a la cual se hizo encadenar. Otros, en busca de esa paz especial, se apartaron de la sociedad. Vemos, por ejemplo, los ermitaños que vivían en las afueras de los poblados en una ermita, que al principio era una especie de gruta o de cueva o simplemente una choza. Y lo hacían con el fin de aislarse y lograr esa anhelada paz. Con el tiempo, vinieron otros, se le hicieron discípulos en busca de esa paz. Y de ahí nacieron los monasterios, y todo giraba alrededor de cumplimiento de rigurosas normas y ejercicios espirituales, tales como aislarse del mundo y de todo lo que podría ser una fuente de tentación, como por ejemplo relacionarse con personas del sexo opuesto, tener bienes materiales o inclusive tener una familia. Cumplían una rutina muy estricta, aún haciendo votos de silencio, es decir, de no hablar, de no comunicarse. O andaban descalzos hasta en el invierno. Se flagelaban con látigos y se abstenían de muchos tipos de comida. Pero lamentablemente parece que ellos como que no habían leído las cartas de Pablo o no las entendieron. Vemos en Colosenses capítulo 2, del versículo 20 al 23 lo siguiente. Si con Cristo ustedes ya han muerto los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, por su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. La paz, que no es de este mundo, no se construye, ni se intercambia por servicios o actitudes de creyente delante de Dios. Tampoco proviene de un alto nivel de estado mental, ni tampoco por hacer ciertos tipos de ejercicios espirituales o religiosos. Vivir, por ejemplo, según una norma o una disciplina, o por tener cierto tipo de revelaciones especiales. Hay una sola verdad: la paz, única y exclusivamente, es dada por el Espíritu Santo. Él está en consonancia íntegra con Jesús y el Padre. La paz es algo que el Espíritu de Dios da según su propia voluntad, en la medida que Él considere adecuado, al momento que Él lo determine y a quien Él quiera. Entiendan, ningún ser humano, ni aun el cristiano, puede experimentar por su propio poder o capacidad la paz de Dios. O es dada por el Espíritu Santo o es un engaño. No hay alternativa. Pero sí puede ministrar paz a otro al traer consolación. Pero de nuevo, el espíritu de consolación, que es otro nombre que lleva el Espíritu Santo, es el que lleva la consolación a lo íntimo de la persona necesitada. Así que vemos que esa paz no proviene del mundo, sino que realmente es un don de Dios. Y todo lo que proviene de Dios, el mundo no puede entenderlo. Y por lo tanto tampoco puede creerlo. Puede imitarlo. Pero como en el ámbito del reino de Dios todo se mueve por fe, al no haber fe en esa paz, la gente tampoco puede recibir esa paz sobrenatural y se queda en el dilema. Ahora bien, esa paz es algo
que puedo forzar, que puedo exigir o que puedo lograr por mis propios medios. No, como dije antes, solo el Espíritu Santo, quien es también la esencia de la paz en Jesús, da la paz. La única manera de lograr la paz es pidiendo ese fruto del Espíritu Santo en oración y manteniendo la esperanza en fe de que vas a recibirla. Ahora bien, ya sabemos cuál es la paz que Jesús nos da y podemos recibirla únicamente por medio de un acto de gracia de nuestro Salvador Jesucristo. Pero no podemos lograrla. Fijémonos ahora nuestra atención al punto donde Jesús dice en Mateo 10, 34b: No vine a traer paz, sino espada. Mucha gente del mundo habrán leído esto, pero no lo creen. No se refleja en el estereotipo del Jesús bonachón y blandengue. Ahora bien, la paz implica violencia. ¿Acaso quiso decir Jesús que el propósito de su venida era traer violencia? ¿Que el mensaje del Evangelio contiene un llamado a la violencia? Pero ¿no es un título de Jesús el ser el príncipe de paz? Los profetas habían hablado cosas gloriosas de la paz y de la felicidad del mundo debajo del reinado del Mesías. Y por eso fue llamado realmente el príncipe de paz. Los judíos, por lo tanto también los discípulos, creían por medio de los profetas que el reinado del Mesías iba a traer un estado inmediato de paz, de armonía y de felicidad. Y esto es una de las razones por las cuales los judíos rechazan hoy en día a Jesús, porque creen que el Mesías de inmediato instaurará su reinado de gloria. Y como Jesús no instauró de inmediato su reinado, entonces, según ellos, no puede ser el Mesías. No pudieron conocer que iban a haber dos venidas. La primera, cuando Jesús el Cristo se ofreció en sacrificio por toda la humanidad para reconciliar a todos con Dios el Padre. Y la segunda venida, que, cuidado si no está a las puertas, es para definitivamente instaurar su reino mesiánico. Entre ambos eventos ya han pasado 2000 años. ¿Y cómo se han caracterizado esos siglos? Ciertamente, realmente no hubo mucha paz, ni alegría, ni felicidad. Pero lo que también podemos notar a través de la historia es que la presencia del Evangelio, el mensaje de una nueva oportunidad de perdón, restauración y promesa de vida, hizo que el mundo reaccionara. Desde los primeros días que los discípulos comenzaron a predicar el Evangelio, vino la espada violenta. Primero amonestación, luego azotes y encarcelación. Y después comenzó la matanza. Esteban fue el primero que cayó por testificar a Jesús. Luego Jacobo, el hermano de Juan, fue decapitado. Más tarde comenzaron las persecuciones de Saulo a toda la comunidad de creyentes en Jerusalén, a tal grado que ellos tuvieron que huir del país. Pero aún hasta en el extranjero los quiso perseguir Saulo. Y estaba tan determinado y era tan eficiente en su persecución que Jesús se le apareció en el camino a la ciudad de Damasco, donde este ultra enemigo del Evangelio se convirtió en Pablo, el ultra defensor de la fe. Todos los discípulos sufrieron persecución y murieron violentamente por crucifixión. Fueron decapitados, pasados por espada, penetrados con lanzas, serruchados, lapidados. Solo Juan murió de viejo en el año 100, pero tuvo una vida muy difícil. Sin embargo, sembraron la semilla y esta creció y se extendió por toda la tierra hasta el día de hoy. El mundo, con determinación, trató
y sigue tratando de todo. Descalificación, burla, persecución, destierro, traición, tortura, ejecución y campos de concentración. Jesús nos advirtió de la reacción de la gente. En Juan 15, 18 al 20 leemos lo siguiente. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran el mundo los querría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los escogí dentro del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije. Ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán a las de ustedes. Pero también vemos seducción, contaminación y perversión del mensaje de salvación. El mundo y su príncipe, Satanás, no dan tregua. De entre los creyentes han salido muchos que predican un evangelio diferente. Y hoy en día vemos la Iglesia Católica, los Testigos de Jehová, los Mormones, los Solo Jesús, los G12, los Pare de Sufrir. Y un sinnúmero de variaciones que poco o nada tienen que ver con el evangelio puro de la gracia, según lo que está escrito en la Biblia. Ante esa avalancha de imitaciones engañosas, muchos que se sienten atraídos hacia el cristianismo quedan confundidos y no saben qué elegir. Pero hay una verdad y es un hecho inalterable. En Juan 15, 16 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y su fruto perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Es decir, aquellos cuyo corazón está realmente dispuesto, también son aquellos que Jesús escoge para ser parte de su familia. No hay falsa enseñanza o ideología del mundo que al final podrá vencernos. En Romanos 8, 38 al 39 dice lo siguiente. Pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente ni por lo venir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios, desde antes de la creación del universo, ya nos escogió para ser su. Durante nuestra vida nos extiende su llamado, nos justifica en Cristo, nos santifica, es decir, nos aparta definitivamente para sí y nos glorificará eternamente. Si Dios se ha propuesto algo con cada uno de los que hemos creído o de los que han de creer por la obra del Espíritu Santo, nada ni nadie podrá oponerse a ello. Él es quien agrega cada día más y más creyentes a la iglesia en todos los continentes del mundo. Pero el adversario, el dragón, que cada día adquiere más representatividad y popularidad en el mundo del cual él es el príncipe, con cada momento se yergue con más arrogancia y fuerza contra todo y contra todos los que exaltan al Dios de nuestra salvación. La espada está reluciente y sedienta en las manos de Satanás en contra del pueblo de Dios. Y vendrán tiempos de persecución. Es más, ya han comenzado. Los países que más presumen de justicia y avance cultural y civilizado son precisamente aquellos cuyas gentes y gobiernos están estableciendo las mentiras del diablo como parte de su esquema de justicia. Y persiguen activamente a pastores, maestros y evangelistas y a todo cristiano que con tenacidad y según verdad denuncian los pecados y destapan los errores que a la fuerza y de un plumazo se están estableciendo en la estructura de las leyes de los países. Lamentablemente el tiempo se hizo corto para exponerle los detalles de las atrocidades que se están cometiendo a tal grado
que aún mucha gente del mundo mismo están protestando. Pero en conclusión, mantengámonos firmes en nuestra fe y nuestro llamado a llevar el Evangelio con todos los medios con los cuales el Espíritu Santo nos ha capacitado. Apocalipsis 22:12 dice: miren que vengo pronto. Traigo conmigo la recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Aun cuando la espada satánica amenaza, sabemos que aquellos que nos amenazan llegarán a ser polvo. Y aún el diablo mismo no se salvará de la condenación que le aguarda. Pero a nosotros nos espera la resurrección y la gloria que nuestro Padre nos dará, para estar por siempre en su presencia y contemplar el nacimiento de un nuevo Génesis, cuando Él haga nuevo todas las cosas. Apocalipsis 21:5 dice: el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevo todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Muchas gracias, hermanos y amigos. Gracias por haberme acompañado en este estudio de la palabra. Que el Señor les bendiga, ilumine su entendimiento y les dé esa paz que es su don. En el nombre de Jesucristo. Gracias. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios,
venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 por lo que hiciste en mí. Alianza Cristiana y Misionera El Viñedo, un lugar para la familia.